Andrés siempre había creído que la paternidad era sinónimo de sacrificio, de trabajo constante y silencioso que rara vez se reconocía en el momento, pero que un día, con suerte, daría frutos en forma de gratitud o al menos respeto. Durante más de 2 décadas había trabajado sin descanso en una planta metalúrgica, soportando calor sofocante, ruido ensordecedor y turnos interminables. Había pasado noches en vela entre el ruido de las máquinas y las cuentas por pagar. Todo con la esperanza de asegurar un futuro digno para su hija Valeria. El sudor, las horas extras y las renuncias personales se habían convertido en una rutina que ya no cuestionaba. Simplemente lo hacía porque amaba a su hija. Para él, eso bastaba. Cuando Valeria era pequeña, esa entrega parecía notarse en cada detalle. Apenas escuchaba la llave en la puerta, corría a recibirlo con los brazos abiertos, con esa sonrisa capaz de borrar cualquier fatiga acumulada. Sus ojos brillaban al verlo. Lo inundaba de preguntas sobre las máquinas del trabajo y soñaba con usar los cascos amarillos que Andrés llevaba en la mochila. En esos años, la relación entre ambos era un refugio, un lazo sólido que parecía indestructible. Sin embargo, el tiempo, las decisiones equivocadas y la influencia de terceros acabarían resquebrajando aquel vínculo hasta un punto doloroso e inesperado. Valeria, en plena adolescencia, decidió subir un vídeo a TikTok que cambiaría todo. En apenas unos segundos, resumió su visión de la vida familiar con una frialdad que destrozó a Andrés. Padrastro, 10 de 10. Papá biológico, 1 de 10. Algunos no merecen ser llamados padres. En cuestión de horas, el vídeo alcanzó miles de visualizaciones. Sus compañeros de clase lo compartían entre bromas, mientras los comentarios se multiplicaban con burlas dirigidas hacia el hombre que había dado todo por ella. Lo que Valeria no dijo en aquel vídeo y que nadie en la audiencia sabía era que cada prenda que vestía, cada viaje que presumía y hasta el coche en el que se desplazaba tenían detrás el sacrificio silencioso de ese padre al que ahora humillaba públicamente. Es aquí donde te invito a quedarte conmigo en esta historia, porque lo que parecía un simple vídeo de adolescentes pronto se convirtió en una guerra silenciosa entre verdades ocultas y apariencias falsas. Te invito a que te suscribas a Relato Infinito, porque lo que estás a punto de escuchar es una montaña rusa emocional que no querrás perderte. Si ya el inicio parece impactante, espera a ver cómo todo se complica cuando Andrés decide tomar el control y exponer una verdad que nadie esperaba. Valeria, con apenas 17 años, había caído bajo la influencia de Sergio, el nuevo esposo de su madre Laura. Sergio era ese tipo de hombre que vivía obsesionado con las apariencias, que posaba junto a coches alquilados como si fueran suyos, que presumía de negocios exitosos, cuando en realidad sobrevivía con tarjetas de crédito al límite. A ojos de Valeria, sin embargo, era un héroe. Sergio la llenaba de frases dulces, de regalos estratégicos y de discursos vacíos sobre cómo los verdaderos hombres nunca hacían sentir a sus hijos preocupados por el dinero. Poco a poco, la joven comenzó a ver a su padre como un estorbo, como un hombre anticuado que solo servía para quejarse y poner límites. Mientras tanto, Andrés seguía aportando $850 mensuales de manutención infantil, además de pagar el seguro del coche de Valeria, su teléfono y un sinfín de gastos extra que Laura reclamaba con insistencia. Lo hacía en silencio, sin reproches, convencido de que la adolescencia de su hija era solo una etapa difícil y que algún día ella volvería a comprender el valor de lo que había hecho por ella.
Lo que nunca imaginó es que sería atacado públicamente en redes sociales, señalado como un padre inútil por la misma hija a la que había dedicado su vida. El impacto del vídeo fue brutal. Andrés se enteró gracias a un compañero de trabajo que, incrédulo, le envió el enlace con un simple: ¿No es esta tu hija? Al abrirlo, la sangre se le heló. Ahí estaba Valeria, sonriente en la cocina de la casa alquilada que Laura y Sergio presentaban como propia, explicando por qué su padrastro era el modelo perfecto de proveedor, mientras calificaba a su padre biológico como un fracaso total. Lo decía vestida con ropa de marca que Andrés había pagado, grabado con un teléfono en el plan familiar que él cubría y apoyada en un coche comprado gracias a sus horas extras. En ese momento, Andrés comprendió que no se trataba solo de un berrinche adolescente, sino de una humillación pública que amenazaba con borrar años de sacrificios. Cada comentario en el vídeo era un golpe al pecho. Jóvenes llamándolo fracasado, padres opinando que Valeria tenía razón, burlas sobre cómo algunos hombres no estaban hechos para la paternidad. Lo que ellos no sabían era la verdad. El supuesto proveedor ejemplar, al que Valeria idealizaba, vivía literalmente gracias al dinero que Andrés enviaba mes tras mes. Esa noche, Andrés se quedó frente a la pantalla, viendo cómo las reproducciones subían sin parar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo tristeza, sintió rabia, una rabia contenida, silenciosa, de esas que no estallan en gritos, sino que se transforman en decisiones firmes. Decidió que ya era hora de exponer la verdad, de mostrar con pruebas lo que realmente había estado pasando todos esos años. Y lo haría de una forma que nadie podría refutar. Así comienza esta historia, la de un padre que lo dio todo y que, cuando fue humillado públicamente, decidió cambiar el rumbo y demostrar que las apariencias engañan, que los sacrificios tienen valor y que al final, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Los días posteriores al vídeo de TikTok fueron un torbellino de emociones para Andrés. No solo debía lidiar con la traición de su hija, sino también con el eco constante de aquel juicio público en Internet. Cada vez que abría el teléfono, nuevos mensajes le llegaban de amigos, conocidos y hasta familiares distantes que habían visto el clip. Algunos lo contactaban para darle apoyo, otros con curiosidad morbosa, preguntando si lo que decía Valeria era cierto. Andrés, con el corazón encogido, se limitaba a contestar con frialdad. No iba a derrumbarse delante de nadie, pero en su interior, el dolor era devastador. Aquella noche, sentado en el sofá de su pequeño apartamento, repasó mentalmente todos los sacrificios hechos a lo largo de los años. Recordó cómo, apenas había terminado el colegio, empezó a trabajar en la planta metalúrgica en condiciones que habrían hecho desistir a muchos. Recordó los turnos dobles, el cansancio acumulado y las noches en que, en lugar de descansar, asistía a clases nocturnas para poder ascender en su trabajo. Todo lo había hecho pensando en Valeria. No quería que ella tuviera que vivir una vida de privaciones. Quería que estudiara, que viajara, que alcanzara lo que él nunca pudo. Su plan había sido sencillo pero exigente: ahorrar todos los meses una cantidad fija para el futuro universitario de su hija. Desde el día en que Valeria nació, apartaba $250 religiosamente, sin importar si eso significaba privarse de una cena, de ropa nueva o de vacaciones. Durante 17 años había mantenido esa disciplina. El fondo ya rondaba los $80,000. Ese dinero representaba para Andrés no solo el futuro de su hija,
sino también la prueba tangible de su amor y de su compromiso como padre. Y ahora, esa misma hija lo exhibía ante miles de personas como un padre fracasado. El dolor se mezclaba con la rabia. Andrés no podía evitar pensar en Sergio, el esposo de Laura, el hombre que había logrado infiltrarse en la mente de Valeria. Desde que apareció en sus vidas, Sergio había desplegado un arsenal de frases calculadas, de sonrisas falsas y promesas vacías. Con sus trajes impecables y su BMW arrendado, aparentaba ser el proveedor exitoso que Laura siempre soñó tener a su lado. Lo que Valeria no sabía, lo que nadie parecía saber, era que Sergio no generaba ni una fracción de lo que presumía. Su trabajo como vendedor de artículos de lujo dependía de comisiones, y tras la crisis económica de los últimos años, sus ingresos habían caído en picada. Pero en lugar de asumirlo con humildad, se dedicaba a sostener la mentira con deudas, préstamos y, sobre todo, con el dinero que Andrés entregaba religiosamente cada mes. Andrés era, sin proponérselo, el verdadero sostén del estilo de vida de Sergio. El coche que Valeria conducía, las actividades extraescolares que presumía en redes, la ropa de marca con la que grababa sus vídeos. Todo salía de las manos agrietadas de su padre, no del padrastro que se llevaba los aplausos. Ese contraste se hizo insoportable cuando al día siguiente del vídeo, Andrés recibió una llamada inesperada de su hermano menor, Manuel. «Hermano, vi lo que tu hija publicó», le dijo con un tono entre indignado y preocupado. «¿Es cierto lo que anda diciendo?» Andrés respiró hondo antes de contestar. «No, Manuel, no es cierto. Pero a estas alturas, ¿a quién le importa? Para ella, la verdad es lo que le conviene». Manuel se quedó en silencio unos segundos y luego, con la franqueza que siempre lo caracterizaba, soltó. «Pues si no vas a defenderte, entonces sí será cierto para todos. Tú decides». Aquella frase se le quedó grabada. Andrés comprendió que había llegado el momento de actuar. No iba a permitir que la mentira se convirtiera en la versión oficial. Si Valeria lo había expuesto ante todos con un relato falso, entonces él mostraría pruebas, hechos irrefutables que demostraran la verdad. La primera medida fue revisar sus cuentas. Encendió la laptop, accedió al portal del banco y descargó todos los movimientos relacionados con Valeria. La manutención mensual de $850, los pagos adicionales de 200 y 300 que enviaba cuando Laura lo pedía, las facturas del seguro del coche, los recibos del plan telefónico. En cuestión de minutos, tenía ante sí una montaña de cifras que sumaban más de $20,000 solo en el último año. Mientras miraba la pantalla, un pensamiento se instaló en su mente con fuerza. ¿Por qué sigo sacrificándome por alguien que me desprecia públicamente? Esa idea, que antes habría descartado con culpa, ahora parecía tener sentido. Con un nudo en la garganta, llamó a su asesor financiero. Necesitaba saber exactamente cuánto había en el fondo universitario. Cuando escuchó la cifra, $82,300, sintió una mezcla de orgullo y amargura. Había cumplido con creces su promesa de darle a su hija un futuro, pero ahora dudaba si ella realmente merecía ese esfuerzo. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla en blanco del ordenador. Pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero. Reparar el techo que llevaba años filtrando, cambiar su viejo coche destartalado, ahorrar para su propia jubilación.
Durante mucho tiempo se había negado esos lujos por priorizar a Valeria. Pero, ¿de qué había servido? Su hija lo veía como un fracasado, mientras idolatraba a un hombre que vivía gracias a su sacrificio. Esa noche, Andrés tomó una decisión silenciosa pero firme. Ya no financiaría más las apariencias de Sergio ni la ingratitud de Valeria. El dinero que había guardado con tanto esfuerzo sería reorientado, no como un castigo, sino como un acto de justicia hacia sí mismo. Había llegado el momento de recuperar lo que durante años había entregado sin recibir nada a cambio. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, pasó por la sucursal del banco. Con voz serena, pidió liquidar el fondo universitario. El empleado lo miró sorprendido. Le explicó las implicaciones, pero Andrés no vaciló. Firmó los documentos, esperó pacientemente y salió con la certeza de que acababa de cambiar el rumbo de su vida. Ese mismo día, destinó $30,000 a su cuenta de jubilación, otros $15,000 a reparar su casa y, con lo restante, se compró una camioneta nueva, equipada con todo lo que siempre había soñado, pero nunca se había permitido. Mientras conducía de regreso, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho: libertad. La traición de Valeria había dolido, sí, pero también lo había despertado. Y ahora estaba listo para mostrarle al mundo y a su hija quién había sido realmente el verdadero sostén de esa vida que tanto presumía en redes sociales. El viernes siguiente, Andrés se levantó con una idea fija. No iba a quedarse callado. El daño ya estaba hecho, pero él tenía en sus manos la posibilidad de poner las cartas sobre la mesa. El vídeo de Valeria seguía circulando, acumulando visitas y comentarios en los que lo tachaban de fracasado y padre ausente. Para muchos, esa era ya la verdad, y Andrés entendió que, si no respondía con hechos, esa mentira sería la que quedaría grabada en la memoria de todos. Encendió el ordenador y empezó a trabajar como si fuera un contador forense. Revisó cada recibo, cada comprobante de pago, cada transferencia hecha a Laura en los últimos años. Las cifras hablaban por sí solas. Más de $80,000 invertidos en el futuro de Valeria. Más de $20,000 solo en el último año en manutención, extras, seguros y actividades. Hizo una hoja de cálculo detallada y la imprimió. La sensación de ver todo eso en papel le dio un aire de tranquilidad, pero también lo llenó de rabia contenida. Esa tarde llamó a Manuel, su hermano, y le pidió que lo acompañara. «Necesito un testigo», le dijo. Manuel, que siempre había sido crítico con la permisividad de Andrés hacia su hija y hacia Laura, aceptó sin dudarlo. «Por fin te pusiste los pantalones, hermano. Vamos a aclarar esta farsa». Ambos llegaron a la casa de Laura, aquella mansión alquilada que tanto presumía en redes. Andrés aparcó su nueva camioneta frente a la entrada. Era imposible no notar cómo brillaba recién salida del concesionario, un símbolo evidente de que él no estaba tan arruinado como Valeria había hecho creer. Valeria salió al encuentro con el rostro desencajado. Su teléfono en la mano dejaba claro que estaba grabando. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y molestia. Andrés no levantó la voz. Con calma le mostró los documentos. «Estoy aquí para recordarte quién ha sostenido realmente tu vida todos estos años. Ese coche que conduces, ese teléfono con el que grabas tus vídeos, incluso esa ropa de marca que luces. Nada de eso vino de Sergio. Todo lo pagué yo». El silencio fue sepulcral. Valeria se quedó mirando los papeles como si fueran escritos en otro idioma. Laura,
apareció en la puerta, nerviosa, y detrás de ella, Sergio, con esa sonrisa fingida que ya no engañaba a nadie. «No hagas un espectáculo, Andrés», dijo Laura, cruzándose de brazos. «Valeria es solo una adolescente. Se dejó llevar». «No, Laura», respondió Andrés con firmeza. «No es un simple error de una adolescente. Es el resultado de años de permitir que este hombre», señaló a Sergio, «la envenenara contra mí, mientras se llevaba el crédito por todo lo que yo pagaba». Sergio intentó interrumpir con tono condescendiente. «Mira, Andrés, no es necesario que lo conviertas en un drama. Todos sabemos que has hecho tu parte. Pero Valeria me ve como un ejemplo porque estoy presente en su vida diaria, porque la acompaño en sus actividades». Andrés lo interrumpió sin perder la calma. «¿Presente? ¿Quieres hablar de presencia? Porque yo también estuve, Sergio. Estuve en cada cheque, en cada sacrificio, en cada turno extra que trabajé para que ella tuviera oportunidades. Lo que tú llamas presencia es vivir de mis aportes y disfrazarlo de generosidad». Valeria, incómoda, bajó la mirada. No estaba acostumbrada a verlo tan sereno y a la vez tan contundente. La discusión no era a gritos, era una exposición de verdades, y esas verdades pesaban más que cualquier palabra. «Papá, no entiendo por qué tienes que hacer esto así», murmuró Valeria. «Porque tú decidiste exponerme ante todos con una mentira», respondió él. «Y ahora yo decido exponer la verdad». Con esas palabras, Andrés recogió los papeles, dio media vuelta y se fue con Manuel. No había necesidad de prolongar la confrontación. La semilla estaba plantada. Esa misma noche, Valeria publicó un segundo vídeo en TikTok, evidentemente presionada por la situación. En él trataba de suavizar lo dicho en el primero, afirmando que su papá también ayudaba económicamente, aunque mantenía que Sergio era el que estaba siempre a su lado. El vídeo no tuvo el efecto esperado. Los comentarios de sus compañeros fueron demoledores. «Entonces, ¿quién pagó tu coche? ¿Quién financió tu universidad? Si tu padrastro lo da todo, ¿por qué tu padre tiene los recibos?» La burbuja de Sergio empezó a pincharse lentamente. En el vecindario ya corrían rumores sobre sus deudas, sobre la mansión alquilada y el BMW atrasado en pagos. Algunos padres de las amigas de Valeria comenzaron a comentar entre ellos lo que realmente estaba pasando. El héroe perfecto que ella había pintado en redes era, en realidad, un hombre sostenido por el dinero del padre al que ella había humillado. Mientras tanto, Andrés, lejos de sentir culpa, experimentaba una paz extraña. Por primera vez en años, había dejado de intentar comprar el afecto de su hija con sacrificios. Ahora estaba dispuesto a dejar que las consecuencias hablaran por sí mismas. El domingo, mientras desayunaba con Manuel en un café de barrio, recibió un mensaje inesperado de Valeria. «Papá, ¿podemos hablar? Todo se está saliendo de control». Andrés respiró hondo. No respondió de inmediato. Tenía claro que esa conversación debía ser cara a cara y no bajo el control de un teléfono. Ese mismo día, la cita fue en su apartamento. Valeria llegó sin grabar, sin su acostumbrada actitud desafiante. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó en el sofá, incapaz de mirarlo a los ojos. «Papá, me equivoqué», dijo finalmente. «Pensé que era un juego, que era solo un vídeo. Nunca imaginé que todo esto explotaría así». Andrés la observó en silencio, sin interrumpirla. Valeria continuó.
No quiero que pienses que no valoro lo que has hecho. Es solo que Brad me hizo creer que tú estabas amargado, que vivías resentido y que él era distinto. Andrés, con voz firme pero serena, respondió: Hija, no estoy amargado. Estoy cansado de sacrificarme sin que lo veas. No se trata del dinero, se trata de respeto. Tú decidiste ponerme como un fracasado ante todos. Ahora te toca a ti demostrar con hechos que entiendes lo que has hecho. Valeria asintió en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que sus palabras estaban penetrando en ella. No había gritos, no había reproches innecesarios, solo una verdad que ya no podía seguir ignorando. Ese encuentro marcó el inicio de un cambio. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero Andrés ya no estaba dispuesto a permitir que nadie, ni siquiera su propia hija, reescribiera la historia de su vida. Durante las siguientes semanas, la vida de Valeria comenzó a desmoronarse con una rapidez que ni ella ni su madre habían previsto. Lo que empezó como un simple vídeo en TikTok para ganar aprobación de sus amigos, se había transformado en un huracán que arrastraba cada aspecto de su vida social y familiar. En el colegio ya no la miraban con admiración. Ahora era objeto de preguntas incómodas, comentarios sarcásticos y apodos crueles que la perseguían por los pasillos. Mientras tanto, Sergio, el padrastro que había alimentado la rivalidad entre Valeria y su padre, se encontraba cada vez más acorralado por su propia mentira. Su negocio de ventas se había desplomado. El BMW que tanto presumía fue finalmente retirado por falta de pago, y la mansión alquilada en la que tanto se vanagloriaba estaba al borde del desalojo. Laura, que siempre había priorizado las apariencias por encima de la estabilidad, se vio obligada a enfrentar una realidad incómoda. El hombre con el que había reconstruido su vida no era el proveedor exitoso que ella había vendido en redes sociales, sino un impostor sostenido por el dinero de Andrés. Un sábado por la mañana, Andrés recibió una llamada inesperada. Era Laura, su exesposa, con la voz rota. Andrés, no sé qué hacer. Sergio se fue. Nos dejó con las deudas y Valeria está destrozada. Andrés cerró los ojos y respiró hondo. Durante años había cargado con el peso de los errores de Laura y había evitado que Valeria sufriera las consecuencias. Pero esta vez no iba a ser igual. Con voz firme le respondió: Laura, esta es la consecuencia de tus decisiones y de las mías también, por haber permitido tanto. No puedo seguir rescatándote. Lo que sí haré es estar para Valeria, pero de otra manera. La conversación terminó sin reproches, solo con la certeza de que cada quien tendría que asumir su parte de responsabilidad. Ese mismo fin de semana, Valeria llegó al apartamento de su padre con una actitud distinta. No había teléfonos grabando, ni comentarios irónicos, ni exigencias de caprichos. Estaba agotada, ojerosa, con una mochila al hombro y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Andrés no preguntó nada al principio. La dejó instalarse en el sofá. Le preparó una taza de chocolate caliente como hacía cuando era niña y se sentó frente a ella. Papá, lo arruiné todo, dijo finalmente Valeria con lágrimas en los ojos. Perdí a mis amigas, todo el mundo me ve como una mentirosa y ahora Sergio se fue. Mamá está desesperada. No sé qué hacer. Andrés la escuchó en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que Valeria no se presentaba como víctima, sino como alguien consciente de lo que había perdido. Cuando terminó de hablar, él respondió con calma: No lo arruinaste todo.
Todavía tienes la oportunidad de reconstruir, pero tienes que empezar desde abajo, como todos. Tendrás que trabajar, aprender a valorar lo que tienes y recuperar lo que perdiste con hechos, no con palabras. Valeria asintió en silencio. Por primera vez, no discutió. Las semanas siguientes marcaron un cambio radical. Valeria consiguió un empleo de medio tiempo en una tienda local. Con el primer sueldo, pagó parte del coche que había prometido devolver a su padre. Cada fin de semana cumplía con la cita en casa de Andrés. Ayudaba en la cocina. Conversaba sin prisas. Y poco a poco, el muro que había levantado contra él comenzó a derrumbarse. El colegio no fue fácil. El mote de la chica del TikTok la acompañaba a todas partes. Pero en lugar de hundirse en la humillación, decidió trabajar en silencio. Algunos profesores, al ver el esfuerzo genuino que empezaba a mostrar, le dieron nuevas oportunidades. Y aunque el daño en su reputación no desapareció del todo, Valeria empezó a entender algo que su padre había repetido durante años. Las acciones tienen consecuencias, pero también pueden redimir. Andrés, por su parte, observaba con cautela. No se dejaba llevar por un gesto amable o una disculpa fácil. Sabía que la verdadera transformación se mide en constancia, no en promesas. Sin embargo, no podía negar que había empezado a ver destellos de aquella niña que alguna vez lo recibía corriendo al llegar del trabajo, con los brazos abiertos y una sonrisa sincera. 8 meses después, el panorama era completamente distinto. Sergio había desaparecido del mapa, arrastrando consigo las ilusiones de Laura. La casa ostentosa, el coche de lujo y las cenas de apariencias se habían esfumado como humo. Laura trabajaba en 2 empleos para cubrir sus deudas, mientras trataba de mantener una vida mucho más humilde y silenciosa. Valeria, en cambio, había dado pasos firmes hacia la madurez. Había pagado más de la mitad de la deuda del coche con el esfuerzo de su propio trabajo. Había aprendido a equilibrar estudios y empleo, y lo más importante, había recuperado la relación con su padre. Ya no se trataba de regalos, ni de lujos, ni de quién daba más. Ahora eran conversaciones en la cocina, películas compartidas en el sofá, y domingos trabajando juntos en el garaje como cuando era niña. En Navidad, Valeria le entregó a Andrés un pequeño paquete envuelto con cuidado. Dentro había una taza sencilla que decía: «Gracias por nunca rendirte conmigo». Andrés la sostuvo en sus manos y por primera vez en años dejó que las lágrimas le corrieran por las mejillas. No porque aquella taza tuviera un gran valor material, sino porque contenía algo que él había esperado durante tanto tiempo: el reconocimiento sincero de su hija. «Papá, sé que todavía tengo mucho que demostrarte, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo. Gracias por no darme la espalda cuando más lo necesitaba». Aunque yo no lo supiera, Andrés la abrazó con fuerza. En ese momento comprendió que todo el dolor, las humillaciones y los sacrificios no habían sido en vano. No había recuperado la relación perfecta del pasado, pero había ganado algo más importante: una hija que ahora estaba aprendiendo a valorar de verdad lo que significa tener un padre presente. El camino no sería fácil, pero al menos ya no estaba solo en él. Y mientras se sentaban juntos frente al árbol de Navidad, Andrés pensó que, después de todo, la vida le había devuelto lo más valioso que tenía. No el dinero invertido, no los años de sacrificios, sino la posibilidad de volver a mirar a su hija a los ojos y reconocer en ellos algo que había temido perder para siempre: respeto